Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros hoy de manera muy abundante. Dice el salmista estas palabras: Yo te he invocado por cuanto me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Sí, tenemos comunión con Dios. Y esta comunión con Dios va en las dos direcciones. Como muy bien dice el salmista, que pide a Dios que incline su oído para escucharle, también nosotros a nuestra vez inclinamos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. No solamente para escucharla, sino para que dicha palabra que sale del corazón, del Espíritu de Dios y llega a nosotros, sea la que marque nuestras vidas, la trayectoria y el andar de nuestras vidas. Es decir, que la palabra de Dios marque nuestra historia. Le invocamos porque Él está siempre presente en medio nuestro y con nosotros. Le invocamos porque nuestra alma y nuestro corazón, como tierra sedienta, necesita el agua de vida que proviene del agua que da Jesús. Porque el que bebe del agua que da Jesús no tendrá sed nunca más que de esa agua. Vayamos siempre a beber del agua que da nuestro Señor, Maestro Jesucristo. Amén. Querido Dios, nos cuesta relacionar el amor con la obediencia. Confesamos que preferimos un amor más sentimental que nos lleve a los compromisos, que no requiera lealtad y fidelidad. Pero aquí estás nuevamente, llamándonos al amor verdadero, llamándonos a un tipo de amor que se demuestra en una forma de vida, en pensamientos, emociones, en acciones, en dar. Te pedimos que nos guíes hacia este tipo de amor, para que el mundo crea que somos tus discípulos. Amén. Creemos que Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo de verdad, conforme al espíritu. Creemos que Dios es luz y si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, hay unión entre nosotros. Creemos que Dios es amor y todo el que ama a Dios y conoce a Dios es hijo de Dios. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Creemos que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Creemos que somos hijos de Dios y que Él nos ha dado su Espíritu. Creemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Creemos que el mundo pasa con todos sus malos deseos, mas el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 5 al 8. Y continuaremos también en el verso 14 hasta el 17. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían esos espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que
había gran gozo en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Las palabras de Jesús podemos afirmar, aunque a veces nos resulta una obviedad, son absolutamente maravillosas. Hoy en el texto del Evangelio hemos escuchado esas palabras dirigidas a los discípulos que también podemos aplicarlas a todas las discípulas y discípulos del día de hoy. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está en el Espíritu con los discípulos y estará por siempre con nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Qué nos ha mostrado la primera lectura que hemos hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que el Evangelio no podía y no puede quedar oculto detrás de los muros de Jerusalén ni de ninguna otra ciudad. Como tampoco puede quedar oculto el Evangelio en la intimidad del alma o del corazón de los discípulos, cosa que también dicen hoy algunos en la esfera pública, que la fe cristiana se viva de manera individual en el alma y en el espíritu, no queriendo que tenga ninguna repercusión social respecto a las condiciones de vida de los seres humanos. Realmente el Evangelio transforma al ser humano y el Evangelio ha de transformar la sociedad, entre otras cosas, trayendo más verdad, más justicia, más solidaridad, más fraternidad a las sociedades, a los grupos humanos, allá donde llegue
el Evangelio. Como ocurrió con Samaria, que se produjo una reconciliación. Samaria, tierra de los samaritanos, tierra considerada maldita por los judíos que procuraban evitarla. De hecho, la evitaban camino de Jerusalén, aunque el trayecto fuera más largo. No importaba. El caso era no pisar suelo samaritano, porque aquellos samaritanos no eran étnicamente puros judíos, como ellos se consideraban. Eran como una especie de herejes para los ortodoxos y estrictos fariseos y escribas de Jerusalén, y los evitaban. Y he aquí que el Evangelio, que no ha de quedar oculto dentro de los muros de Jerusalén, por ello, como no ha de quedar oculto, el Espíritu Santo impulsa a uno de esos 7 diáconos que habían sido elegidos por los apóstoles, y es el Espíritu Santo el que le impulsa y el que le lleva a la tierra de Samaria y predica el Evangelio de Jesucristo con toda seguridad, poniendo énfasis en la muerte de Jesús y en su resurrección, narrando los hechos y las enseñanzas que Jesús había realizado en la tierra. Y muchos de esos samaritanos, ya que habían escuchado acerca de Jesús, creyeron, acogieron ese mensaje, se entregaron a Jesús, acogieron el mensaje y lo interiorizaron, queriendo dejar de ser en ese sentido samaritanos de religión y acoger a Cristo y en definitiva diríamos se hicieron cristianos. Y hubo gran alegría en la ciudad. Ese fue uno de los resultados. Pero quisiera llamar la atención sobre una cosa. Y es que de estas gentes, judíos y samaritanos, de estos dos pueblos que vivían en un permanente odio y desprecio mutuo, Dios, en su gracia, por el Evangelio de Jesucristo, hace una nueva comunidad, podríamos decir, un solo pueblo. Cuando los apóstoles tienen noticia que los samaritanos han acogido el Evangelio de Jesucristo, deciden enviar a Pedro y a Juan para confirmarles en la fe, para mostrar compañerismo cristiano con los samaritanos, para vivir en una nueva hermandad, en una nueva amistad con ellos en lugar de la enemistad. Porque Cristo consigue con su sacrificio, con su entrega, con su amor, derribar los muros de enemistad entre los pueblos y entre las gentes. Y sí, decimos esto con rotundidad. Decimos esto con rotundidad, sí. No solamente de los judíos y de los samaritanos, Dios comienza haciendo una nueva comunidad humana, un nuevo pueblo. También quedarán incluidos medos y gálatas y romanos y sirios y egipcios y persas, haciendo de todos ellos un nuevo pueblo, una nueva fraternidad humana, en la cual en medio por el Evangelio se instaura, se vive, se comienza a vivir el reino de Dios, y que además todos han de ser guiados por el Espíritu Santo, para no romper esa unidad y esa convivencia y fraternidad que ya ha nacido entre samaritanos y judíos. El Espíritu Santo todavía no había venido, los
sobre los samaritanos. He aquí que llega con una intervención de los apóstoles Juan y Pedro, precisamente para estrechar esos lazos de comunión, de una interdependencia mutua los unos con los otros, bendiciéndose mutuamente con los dones que han recibido de Dios. Los judíos con los samaritanos y los samaritanos también con los judíos. Esto es lo que nos muestra realmente el Evangelio, que es lo que hace Jesús cuando no nos deja huérfanos y nos manda el Espíritu. Porque ¿qué es lo que nos dice Jesús cuando nos manda el Espíritu? Porque Él ha rogado al Padre que seamos bendecidos con el Espíritu Santo. Es el Espíritu de aquello que aconteció en Pentecostés, el que posibilita que vivamos según los mandamientos de Jesús, que nos amemos los unos a los otros, porque el fruto del Espíritu es amor, y es gozo, y es paz, y es fe, y es mansedumbre, y es bondad. Estas cosas, virtudes, son las que produce el Espíritu Santo en el carácter de la cristiana, del cristiano, de los discípulos de Jesús, decimos. Sí, recibimos el Espíritu, guardamos los mandamientos, porque al tener el Espíritu amamos a Jesús. Y si amamos a Jesús por el Espíritu Santo, con toda certeza, dice Él, que guardaremos sus mandamientos. No porque nos sean impuestos, no por dominio u opresión, no por autoritarismo, sino que los guardaremos por amor a Él. Porque le amamos, guardamos, vivimos sus enseñanzas. Y hacer esto es precisamente la evidencia que le amamos. Tenemos una comunión con Él, así como Él tiene comunión con el Padre. Así como los samaritanos tienen comunión con los judíos, también nosotros estamos llamados a tener esa misma comunión. Porque la voluntad de Dios no es hacer la violencia, la muerte, el odio, la separación, el asesinato, la destrucción, la aniquilación de unos pueblos contra otros, de unas naciones contra otros, de unos seres humanos contra otros, de mujeres contra hombres o hombres contra mujeres, matándolas y destruyéndolas. La voluntad de Dios es que todos los pueblos seamos hermanos unos de otros, que todas las gentes seamos hermanos unos de otros. Porque en parte, cuando matamos a otro ser humano, estamos matando parte de nuestra propia humanidad. Por lo tanto, estamos en parte matándonos a nosotros mismos. Y sin embargo, cuando amamos, también amamos al otro y nos amamos a nosotros mismos. Cuando respetamos la vida del otro, respetamos nuestra propia vida, nos respetamos a nosotros mismos, respetamos a Dios. No estamos huérfanos, no estamos solos, no estamos abandonados los cristianos y las cristianas. Por eso, como nos ha dicho el apóstol Pedro, estemos siempre preparados, dispuestos, para presentar los motivos por los cuales hay esta esperanza tan poderosa en nosotros, de la venida de Jesucristo, de la venida del reino de Dios, de la llegada de una nación santa y de un pueblo santo, de una comunidad nueva, donde reina la paz y la justicia por los siglos de los siglos. Y esto lo hará el Espíritu Santo
porque el Evangelio llega a nuestros corazones. Bendito sea hoy y siempre el Señor Jesucristo. Él nos bendiga a todos. Amén. Dios de gracia, Dios del cielo y la tierra, enviaste a tu Hijo Jesucristo para revelar tu amor abundante y profundo hacia todo lo que creaste. Queremos ser más que Jesús, que siguió tus mandamientos en todos los aspectos de su vida. Te pedimos nuestros pensamientos y acciones estén guiados por tu Espíritu de verdad, que vive en nuestros corazones. Usa esos dones y ofrendas para avanzar en el ministerio de nuestra Iglesia, para que nuestro prójimo pueda experimentar tu amor y tu cuidado. Que no nos queden nunca deudas de amor. Ayúdanos a terminar todo lo que nos has encargado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedimos que en estos tiempos en los que reina tanto la violencia y la incertidumbre para tantas personas, pidamos en este tiempo y recibamos la paz de Dios, la paz de Jesucristo, el don de la paz del Espíritu Santo, para que vivamos en armonía, una paz que el mundo no da, que no puede producir, pero que nosotros podemos acoger y recibir y vivirla en la gracia de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Palabras de Jesús. Amén.